Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Sean todos ustedes a este tutorial de en vivo que estamos haciendo directamente para explicar lo principal que una persona debe de aprender si quiere entrar en el mundo de la bisutería y sobre todo si quiere aprender a saber manejar la cantidad de hilo y cuáles hilos utilizar, ya sea para hacer las pulseras para ustedes mismos o para vender. Esto es bien importante ir conociendo los materiales. En este tutorial te voy a explicar cómo diferenciarlos, cuáles utilizar y sobre todo también a que aprendas, que es lo más importante, a calcular la cantidad de hilo para que tú te hagas tus pulseras, para que cuando veas un video solamente aprendas la técnica y de ahí tú ya sepas con tus mismas medidas a calcular el estilo para hacer las pulseras. Mi nombre es Judith y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que debemos de saber si queremos estar dentro de este mundo de la bisutería es que por lo regular nosotros nos enamoramos mucho pues de las pulseras, de los estilos, de los nudos, de las técnicas y es bien importante poder diferenciar qué tipo de hilo vamos a estar utilizando para cada una de las pulseras que vamos a hacer. Por lo general voy a empezar a explicar o a mostrarles cómo se pueden utilizar una gran variedad de hilos. No hay una regla en específica. Alexia, hola Alexia, bienvenida. Espero te guste el video. No hay una regla específica que te diga, utiliza este tipo de hilo nada más para este tipo de pulsera. No. Aquí va a depender mucho la creatividad de ustedes y sobre todo como les dije ahorita, aprendan la técnica y utilicen los materiales que tengan en casa. Recuerden, siempre que vean un video, lo más probable es que ustedes no vayan a tener los mismos materiales, pero no significa que no puedan realizar sus pulseras. Entonces, dicho esto, vamos a pasar con el ejemplo. Miren, yo les voy a explicar conforme a mi experiencia, que son ya varios años de estar haciendo pulseras para vender, pero yo les voy a explicar dentro de mi experiencia qué es lo que me ha funcionado y qué es lo que pueden ustedes llegar a hacer. Igual, eso que les voy a comentar lo pueden aplicar propiamente, o sea, hacia ustedes o para ventas. Por lo regular, yo siempre que voy a trabajar algún tipo de pulsera, como por ejemplo esta que me piden mucho, si ustedes se fijan, este tipo de pulsera manejo dos clases de hilo. Manejo lo que es el hilo chino grueso y el hilo chino delgado. Todos los hilos que hay en el mercado manejan un grosor. ¿Qué significa un grosor? La cantidad de milímetros de ancho del hilo. Y obviamente tenemos una gama muy grande en este aspecto. Por ejemplo, yo en esta utilicé el hilo chino. El hilo chino se manejan varios grosores, van desde el punto 8, que es muy delgadito, el de 1 milímetro, que es este que les voy a enseñar, y el de 1.5, que es el par para tejer pulseras. Es decir, yo lo que hago para tejer pulseras es que utilizo el 1 milímetro para base y el 1.5 para tejer. Hay otro que es un poquito más grueso, inclusive llegamos a tener hasta 2.5 de diámetro del hilo chino, que ya obviamente la pulsera te va a salir un poco más gruesa. Jennifer, hola Jennifer. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Diferenciar. ¿Qué es lo que tú tienes que tener dentro de tu repertorio de hilos? Siempre manejar tanto el hilo que vas a utilizar como base, así como el hilo que vas a utilizar como tejido. Este hilo chino, como les digo, es lo que yo más vendo, pero a mí me gusta hacer pulseras para mí. Entonces, por ejemplo, esta es de hilo chino. Esta pulserita, si ustedes ven, tengo como base el hilo delgado y tengo como base el hilo grueso. ¿Por qué la hice así? Porque así me gustó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno va a desarrollar, yo apliqué la técnica que viene siendo el estar envolviendo las perlitas,
pero yo utilicé mis materiales. Yo lo pude haber visto con otro tipo de hilo, pero yo en esta ocasión utilicé mis hilos. ¿Cuáles hilos? Pues utilicé el que es de 1 milímetro y utilicé el que es de 1.5 del mismo color. Permítanme, déjenme mostrarles. Por ejemplo, aquí están estos dos. Este es mi hilo base. Vamos a quitar tantito y si voy a ir trayendo los que vamos explicando. Este es mi hilo base. ¿Por qué? Porque está delgadito. Y este es mi hilo que teje, porque está grueso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes se van a surtir o van a tener a su disposición, tengan los dos diferentes calibres. ¿Por qué? Porque miren, si utilizamos todo con el hilo grueso, vamos a tener una pulsera demasiado gruesa, tanto la base como el tejido. Entonces aquí nosotros tenemos que diferenciar. Y sobre todo porque cuando utilizamos el hilo delgadito, quema muy bien para hacer el broche. Entonces yo por eso recomiendo, para que tus pulseras resistan mucho, lo hagas doble y lo hagas con el hilo base de 1 milímetro, el delgadito, y luego ya el tejido, pues ya lo hagas un poquito más semigrueso con el 1.5. Ok, esto es en cuanto al hilo chino. Entonces, ustedes van a tener ahí, o sea, si ustedes pueden conseguir este hilo, todo lo que les voy a decir lo pueden conseguir ya en línea. Simplemente van a entrar en un buscador, van a teclear hilos para hacer pulseras y ahí les va a arrojar las empresas que lo manejan y también los tipos de hilo que tienen a su disposición para comprar. Como les digo, yo esto es lo principal, lo que hago para vender. Consigo el semigrueso y consigo el delgadito. Miren, por ejemplo, yo aquí me hice ya el rosa del 1.5, ya se me está terminando porque lo he utilizado, pero aquí tengo en rosa en uno delgadito. Yo puedo usar este como base y este como tejido. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia en cuanto al grosor. Y este tipo de hilo le da una presentación a las pulseras mucho mejor, como ustedes lo pueden notar, le da una presentación mucho mejor y sobre todo que queda muy bien apretadita y queda muy bonita la forma para la muñeca. Entonces es recomendable utilizar esto si te vas a dedicar a lo que es las ventas. Entonces, el tener nosotros nuestro hilo base y nuestro hilo, por ejemplo, aquí tengo el hilita. Tengo el de 1.5, me lo dieron así porque no tenían en carrete, pero yo igual los tengo por si me piden los colores. Cuando me piden pulseras, pues yo ya les muestro, ¿verdad? Los colores que tengo. Entonces, aquí está el 1.5 y aquí está el 1 milímetro. Entonces, yo siempre tengo mis pares para poder empezar a tejer las pulseras que voy a vender. Igual, pues las que sean para mí. Entonces, ¿qué es recomendable para vender? El hilo chino, para que tengas tu base, tengas tu tejido, porque le dan mejor estructura a las pulseras. Ahora, ¿qué otros tipos de hilo trabajamos? Bueno, esto es en cuanto a hilos chinos. Tienen otro, no, pudieran llegar a tener otro nombre, pero luego los se diferencian por la estructura en la que están hechas. Otro hilo que también se usa para hacer pulseras y que lo puedes conseguir y es un poquito más económico que el que nosotros manejamos, no sé si lo han escuchado por ahí, que se llama hilo espiga. Si ustedes ven la diferencia del carrete, de lo grande que es el carrete, este carrete sirve para hacer muchas, muchas, muchas pulseras y este carrete tiene también su hilo base. O sea, este grosor es del 18, pero tiene también su hilo base. Este es 9. Este hilo, así se llama espiga, también lo utilizan para hacer pulseras. La calidad es buena, pero fíjense, inclusive aquí tengo una que hice, este canal donde estoy haciendo este tutorial es mi canal secundario. Yo tengo un canal
el principal, que en los comentarios, una vez que ya termine el video, les voy a dejar el link por si quieren ir allá. Tengo bastantes videos de pulseras y de en vivos que hago, y por lo regular hago 2 cada semana. Y ustedes me pueden seguir en ese canal también, que ahorita se los dejo en la descripción. En el primer comentario se los voy a dejar. Y ahí pueden ver ustedes el tutorial. Fíjense, yo hice esta pulsera, fíjense la diferencia, por eso les digo, es importante ver la diferencia de lo que es esta pulsera con este hilo a este hilo. No sé si notan cuál es la diferencia. Es porque este hilo es como que más, ¿cómo le podríamos decir? O sea, agarra mejor la estructura que este. Y es que este hilo, la diferencia entre el hilo chino y el hilo espiga es cómo están hechos. ¿Y cómo están hechos? Pues miren, aquí el hilo espiga, yo lo voy a abrir y si ustedes se dan cuenta, son muchas hebras. Son muchas hebras que están entretejidas y le da una textura como de tela, no de, o sea, no hilo cerrado. Miren, inclusive hasta aquí el hilo chiquito ya está abierta la hebra. Y este tipo de hilo es más difícil quemar en las terminaciones. ¿Cuáles terminaciones? La terminación de aquí y la terminación del broche. Este no se quema muy bien. Por eso yo sí lo tengo, inclusive si un cliente me dice, házmelo con este hilo, pues yo se lo hago. ¿Por qué? Porque siempre trato de tener el hilo base y el hilo que teje. Aunque para este caso, yo por lo regular utilizo tanto el base como el tejido, lo utilizo con el espiga. ¿Por qué? Porque no sale tan gruesa que digamos. Entonces, yo utilizo el mismo hilo. Pero también hay su par. Ahí está el delgadito y está el grueso. Miren, este es el delgadito y aquí está en negro, que yo siempre tengo los pares. Pero si ustedes se fijan, miren, está inclusive hasta abierta la punta porque este hilo está entrelazado. Son varios hilos en uno. Entonces, por eso, a mí en lo personal no me gusta mucho para vender, pero para hacer pulseras para mí o para los tutoriales sí las utilizo y les muestro la técnica y si les gusta a ustedes o es lo que consiguen lo pueden utilizar. Entonces estamos hablando de que hay hilo espiga, hilo chino. Ahora, como el mundo de la bisutería, fíjense, aquí tengo también en blanco, se los mostré. Aquí está el hilo blanco. Entonces, este hilo lo pueden conseguir, hay de muchos colores, igual como el hilo chino, obviamente son de todos los colores. Este también hay de muchos colores, hasta neón, colores neón y demás. Entonces ya depende dónde lo compren. Este hilo lo venden en línea también. Ustedes le pueden poner así, hilo espiga. Pero también lo venden en una tienda, el hilo chino no, el espiga. Lo venden en tiendas que son grandes, que venden telas. ¿Por qué? Porque como que estos están más orientados, este tipo de hilo está en la sección donde venden también para tejer, para hacer suéter, bufandas y demás. ¿Por qué? Porque este tipo de hilo por lo regular se utiliza para ese tipo de manualidades. En cambio, el hilo chino en específico, este hilo se utiliza específicamente para pulseras, pero ustedes van a elegir y van a decidir qué tipo de hilo van a utilizar. Eso es importante. No significa que porque una persona utiliza un tipo de hilo, ustedes ya nada más se van a aferrar a ese tipo de hilo. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de la bisutería, miren, aquí tengo este par, también se los quería mostrar, es de hilo chino. Nosotros dentro de la bisutería tenemos que trabajar con una gama de hilos para hacer creaciones. ¿Como cuáles? Miren, por ejemplo, yo, como les digo, en mi otro canal tengo el en vivo de estas pulseras, inclusive una de estas dos, lo voy a editar el video, ya lo grabé, o sea, los tengo grabados los dos videos y uno de estas dos pulseras lo voy a editar y los voy a subir aquí en este canal, pero en el otro canal está esta pulsera paso a paso en un en vivo, por si después quieren irlo a ver, ahí les voy a dejar el link. Entonces, nosotros como creadores de bisutería tenemos que tener una gama de materiales para poder darle diferentes vistas a nuestras pulseras. Estas pulseras me gustaron porque las trabajé con diferentes materiales. Miren,
Utilicé lo que es el hilo base, utilicé el cordón piel, así lo compro yo, así me lo venden, cordón piel, 1 metro, y por ejemplo, este me costó creo que 4 pesos, o sea, es económico. Y este cordón, yo en mi video explico cuánto debemos de cortar para poder hacer esta pulsera. Entonces dije yo, voy a utilizar este cordón que viene siendo, si no me equivoco, este viene siendo de 2.5 milímetros. Igual vuelvo a repetir, los cordones, hasta en estos que son de cordón de cuero, bueno, le llaman de cuero o de piel, así lo llaman, este tiene su delgadito. O sea, puedes conseguir el color tanto para, si quieres utilizarlo para tejer o si quieres utilizarlo como este, que sirvió como base para que me quedara mi pulsera semigruesa. Entonces yo utilicé este beige que viene siendo como este grosor 2.5 para que la pulsera me quedara gruesa. Pero a lo que voy es que ustedes pueden conseguir este tipo de material igual, tanto delgado como grueso, del que ustedes se les haga más fácil trabajarlo, pero dependiendo, aquí va el punto clave, dependiendo de que siempre tengan en mente qué tipo o qué estilo de pulsera van a utilizar y para poder que ustedes sepan qué tipo de material van a utilizar. Por ejemplo, yo cuando pensé en hacer este tipo de material, lo primero que se me vino a la mente fue, voy a utilizar un hilo base semigrueso para que estas pulseras yo las hice con la intención de hacerlas para varones, porque para que se vean un poquito más gruesas que la mujer, que es un poquito más delgadito, y que la puedan utilizar, ¿verdad?, de manera informal o formal. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Para darle un toque diferente, yo utilicé, por ejemplo, en este hilo café, yo utilicé esta cuerda de yute que compré también en la tienda donde venden telas. Entonces, yo vi este material y lo vi tan diferente y me gustó porque parece mecate. Y pensé, ¿por qué no hacer una pulsera de esta? Recuerden, los límites para la creación no los vamos a poner nosotros mismos. Y si nosotros no ponemos límites, podemos jugar, podemos inventar, podemos crear con diferentes tipos de materiales como son estos. Y fue lo que yo pensé, dije, voy a combinar este hilo yute que sea el que teje con mi hilo base, que es el de cuero. Y miren el resultado que me quedó. A mí me encantó esta pulsera, realmente se ve bien diferente a las demás y si tú las quieres utilizar para vender, pues claro que se te van a vender. ¿Cómo le vas a hacer? Pues vas a buscar más o menos para poner los precios, pues ya lo que maneje tu zona. Entonces, en un principio yo tenía la idea de hacer esta con realmente un tipo de mecate. Y en esa tienda donde venden telas también vendían y lo ponen como nombre como mecate. Entonces, ¿qué dije? Voy a utilizar como base el hilo cuero y voy a utilizar este. ¿Por qué no? O sea, ¿quién dice que no? Entonces, compré varios metros de hilo y me puse a hacer la pulsera y la verdad que la siento tan suavecita. Esta es un poquito rasposa porque si ustedes se fijan, el material es diferente. Claro que es diferente, se ve bien diferente a cómo se ve este. Entonces, este se ve bien acogedor porque no, o sea, está bien suavecito el hilo, a pesar de que decía mecate. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues combiné diferentes materiales, hice mis pulseras. Estoy trabajando y estoy explicando el hilo, ¿verdad? Estamos hablando acerca del hilo. Y esta pulsera, que viene siendo casi el tipo de tejido, pero le puse en el centro un poquito más de hilo para que se diferenciara de estos dos estilos, pues aquí igual manejé lo que es, fíjense, aquí ya hice un cambio, aquí ya hice un cambio. Aquí el hilo base, que es el que ahorita les voy a mostrar, manejé el hilo vinil. No sé si lo han escuchado por ahí, que es uno plastificado, ya se los voy a enseñar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Combiné dos tipos de materiales diferentes para hacer mi creación y también pues agregué un toque más formal para el varón con lo que es un imán, para que así
la pulsera sea más fácil para la persona, porque en ocasiones pues no les gusta a lo mejor que existan hilos que cuelguen, ¿verdad? Les gusta que esté toda cerradita la pulsera y le podemos poner como opción un imán. Entonces utilicé el hilo vinil, igualmente utilicé este yute, pero este yute es del color beige. Por aquí lo traje, espérenme, déjenme decirles. A ver si lo tengo aquí en la mano, porque sí, aquí está. Miren. Entonces, ¿qué es lo que hice? Compré tanto el café como el beige, y en esta pulsera utilicé el beige. ¿Para qué? Para darle un toque diferente. Entonces, estamos hablando de los hilos. Ahora, ya una vez que nosotros empezamos a manejar, por ejemplo, estos que son de cuero, déjenme mostrarle un ejemplo de una pulsera que hice con estos materiales de cuero. Aquí utilicé como base el hilo vinil y utilicé el cuero con algunos separadores, y esta estructura pues es muy diferente obviamente a una pulsera de hilo. Estamos hablando de, por ejemplo, esta pulsera de hilo chino, la estructura y la consistencia pues es obvio que es diferente. Entonces esta pulsera pues es más como más para... Bueno, en este caso cuando la diseñé también fue para varón, pero nosotros podemos manejar los colores diferentes también para mujer, siempre y cuando los consigamos. Aquí yo le puse, fíjense, 3 tipos de hilos. Utilicé el cordón de piel para la parte, o sea, el delgadito, pero en este caso color beige, utilicé el delgadito. Utilicé el hilo vinil, que es ahorita se los voy a mostrar, y utilicé el hilo chino para cerrar mi pulsera. Entonces, en una sola pulsera manejé 3 tipos de hilo. Como ustedes pueden ver, podemos nosotros hacer nuestras creaciones manejando o combinando diferentes estilos de hilo. Ahora, vamos al hilo vinil. El hilo vinil, quizás lo han escuchado, y esto se debe a que este hilo pues es como plastificado. Si ustedes lo ven, es como plastificado. Aquí yo tengo que el grosor viene siendo, también lo manejan por diferentes grosores. Este es del número 2, es hilo del número 2. Y es 2.5. Entonces, obviamente se ve grande la diferencia entre uno y otro. Y que también es hilo vinil, es de 1.5. Entonces, el hilo vinil, igual que el hilo chino, igual que el hilo espiga, pues tiene diferentes grosores. Y ya dependiendo para lo que lo vayas a utilizar, pues es el que tú vas a elegir. Entonces, aquí como ustedes pueden ver, son 3 diferentes estilos, o sea, grosores. Por ejemplo, está que es el de 1.5, y luego le sigue el de 2, y luego está el de 2.5. Entonces son diferentes. ¿Para qué vamos a utilizar Por lo regular, este tipo de hilo se utiliza para las pulseras que son para varones, como que se ve un poquito más formal el tejido y resalta mejor. Entonces, tú lo puedes utilizar para tus pulseras, tanto como el hilo base, como por ejemplo yo utilicé aquí el hilo vinil, el de 1.5, o sea, el grosor, medio grosor, y para tejer combiné los dos. Combiné el de 1.5, que el de base, lo combiné con hilo chino 1.5 y me dio como resultado esta pulsera. Utilicé la técnica que yo vi, que me gustó, pero la hice creando mi propio estilo y dije, pues la voy a hacer con hilo vinil y la voy a mezclar con el hilo chino, ¿por qué no? Y miren qué bonita quedó. Qué bonita quedó. Esta ya grabé el tutorial, nada más no lo he editado, y ahorita ya cuando lo edite voy a ver dónde lo subo, si lo subo en este canal, que es el secundario, o lo subo en el principal. Entonces, como ustedes pueden ver, podemos manejar diferentes hilos, y nosotros podemos hacer nuestras propias combinaciones. Entonces, aquí yo combiné 2, el hilo chino y el hilo vinil. Y el hilo vinil, por lo regular, siempre lo uso como hilo base, porque nos da mejor estructura
En el momento estoy viendo aquí mis pulseras que tengo para irle mostrando. Por ejemplo, en esta utilicé hilo vinil. Si ustedes se fijan, la estructura de la pulsera es diferente a una pulsera de hilo chino, obviamente. Entonces, esta pulsera yo utilicé el hilo vinil y miren qué bonito fue el resultado. Se ve brilloso. ¿Por qué? Porque el hilo así es brilloso. Entonces, así nos va a quedar, así nos va quedando nuestra pulsera dependiendo el hilo que nosotros estemos usando. Miren, y esta fue con hilo vinil. Le puse su botón y empecé a hacer la técnica de pasar los hilos, de cruzarlos. Y miren qué bonita quedó esta pulsera. Miren, así, y aquí va brochadita y aquí trae sus cuentitas que termina la pulsera. Entonces, aquí manejé ese hilo nada más. Aquí manejé los dos materiales que son las cuentitas y el hilo vinil con su botón. Entonces, esta es otra manera de estar utilizando el hilo vinil, que es el brilloso y que trae sus grosores, como ya se los mostré, que trae grosores diferentes y ustedes ya saben para qué lo van a utilizar. Vamos a pasar a otro hilo porque pues la gama de hilos es grande, la que podemos llegar a utilizar. Y otra de los hilos que también utilizamos en hacer pulseras pues viene siendo el hilo gamuza. El gamuza lo manejan igual, un poquito más grueso, un poquito más delgado. Este tipo de hilo yo lo recomiendo cuando hacemos pulseras, por ejemplo, las terminaciones se utilizan lo que son los broches de cocodrilo o las quesadillas, así se llaman los broches. Y por lo regular este tipo de material que utilizamos en nuestras pulseras, siempre lo utilizamos como que varias tiritas por el tipo de hilo y es difícil que nosotros vayamos a tejer con porque pues la estructura o la forma en la que te queda no es muy suave y a lo mejor no se amolda muy bien a lo que es tu muñeca. Se amolda más cuando la utilizamos así recto, o sea que vamos a hacer alguna pulsera de varias tiritas, lo puedes utilizar y este hilo gamuza también lo venden de diferentes grosores, inclusive lo venden ya trenzado, entonces tú puedes hacer tu pulsera con 2 tiras a los lados, tú puedes hacer una creación ya tejida, o sea, puedes hacer puedes hacer tu pulserita así con 2 tiras. Y aquí en la parte final simplemente le pones un broche y mira qué bonita, ya quedó tu pulsera. Entonces, ¿por qué? Porque la vista es lo trenzado y como ya lo venden así, pues ya no vas a batallar en conseguirlo. ¿Ok? Entonces, este es otro tipo de hilo, el hilo gamuza, que también lo utilizan para hacer los chokers y algunos tipos de collarcito también lo pueden utilizar. Ahora, vamos a otro tipo de hilo. Vamos al hilo que utilizan mucho tanto para mujeres, así como también para varones, que es el hilo paracord. Este hilo paracord igual tiene un mismo grosor, un ancho. Existe en diferentes colores, como ustedes pueden ver, hay de diferentes colores, dependiendo para lo que lo quieran usar. Y por ejemplo, este cordón, bueno, no viene lo que es el grosor, porque precisamente es un mismo grosor. ¿Qué lo diferencia a los demás hilos? El hilo paracord se utiliza más, o sea, para hacer pulseras, pero las pulseras salen como que muy gruesas. Y se lo voy a mostrar para las personas que les guste. A mí en lo personal, a mí sí me gustan pulseras que estén, que tengan que estén anchas. Y miren, por ejemplo, está esta, que es, casi no se ve por los colores que los elegí muy oscuros, pero si ustedes ven la diferencia de una pulsera normal a una pulsera paracord, pues sí, sí hay gran diferencia, ¿verdad? Y en estas de paracord, pues el hilo base siempre tiene que ser paracord porque se vería muy, muy mal que utilicemos un hilo muy grueso y el hilo base esté muy delgadito, pues no le va a quedar. Entonces, miren, por ejemplo, tengo esta que son de florecitas, que hice de florecitas. Esta es obviamente una otra pulsera que a mí me gustó de hacer de flores y me gusta que esté ancha.
La diferencia de este hilo es que en la parte interna, como ustedes pueden ver, tiene muchas hebritas y estas hebritas permiten el grosor del hilo. Por eso siempre que tengamos este tipo de hilos, siempre hay que procurar quemar la punta para que no se nos zafe, no se nos salgan mal los hilos y la textura de adentro va a quedar como tela, sin estar gruesecita. Y el hilo paracord siempre tiene que estar así, es semigrueso. Entonces, esto lo podemos utilizar. Miren, esta es otra pulserita que utilicé con este hilo. Y hice la combinación con café. Y este es otro tipo de pulsera. Como ustedes pueden ver, pues estamos trabajando diferentes materiales que les estoy mostrando para que vean cuál es el que mejor van a tomar la decisión para trabajarlo en sus pulseras. ¿Ok? Este es otro hilo, el hilo paracord. Y bueno, ya por último, vamos a ver, una vez que ya vimos el hilo paracord, para qué sirve, yo les voy a hacer también tutoriales. No sé si he puesto, porque tengo poquito con el canal, este canal secundario, no tengo mucho tiempo que lo empecé a publicar, pero voy a tratar de ponerles algunas pulseras con hilo paracord para que vean cómo se utiliza o para qué lo podemos utilizar. Fíjense, estos por lo regular yo los utilizo mucho para vender para las pulseras de nudo. Miren, estas pulseras de nudo se venden bastante. Y el hilo paracord es el especial para pulseras de nudo. Aunque tú veas que las hacen con otro tipo de hilo, nunca te va a quedar bien las pulseras que son para vender, las de nudo corredizo como esta. Nunca te van a quedar bien con otro hilo, te van a quedar mejor con este hilo paracord. Que miren, yo lo que hago es que de repente lo pongo en una parte que esté así circular para que me agarre la forma redonda. Y miren la estructura, cómo va a quedar mi pulsera. Yo por lo regular siempre lo dejo toda una noche cuando me hacen el pedido. Y miren, queda completamente circular. Este hilo paracord es para este tipo de pulseras. Yo lo que pongo es que les pongo coronas o les pongo imanes de corazón. Y estas pulseras son muy vendidas y muy pedidas. Ahorita no se me viene a la mente si tengo ahí el tutorial de cómo hacer pulseras corredizas, pero sí tengo tutoriales. Si no están en están en el otro canal, de cómo hacer estas pulseras. Si tú quieres vender, estas son especiales para que vendas. Le pones las coronas de rey y de reina y le pones un imán de corazón y claro que se te van a vender porque se te venden. Entonces, para esto sirve el hilo paracord. Por eso, en cuanto al hilo paracord, los colores que se buscan es el rojo, el negro, el blanco y el azul marino. Esos son los que me han pedido así de repente. Y este tipo de paracord lo utilizo también para hacer las pulseras enrollables de avión o de ancla. Ahorita no me traje a la mano para mostrarles, pero este hilo de paracord es para el cual se usa ese tipo de pulseras. Aquí le ponemos un ancla y luego hacemos la cantidad de enrollada que queremos y hacemos lo que es el brochecito para que nos quede. Este hilo es especial para ese tipo de pulseras, para las pulseras enrollables, ¿ok? Este lo tienes que tener de cajón si quieres vender, que no te debe de faltar para poder hacer pulseras enrollables y de nudo corredizo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a irnos con el hilo que muchas personas lo utilizan, inclusive yo también lo utilizamos para hacer los tutoriales y para hacer los tipos de nudo, que es el hilo ratón, cola de ratón o cola de rata, que es de una estructura más o menos de 1.5 el grosor. Y este sí es muy visible, sí lo conocen porque lo ponemos siempre los creadores en muchos tutoriales. Y este hilo podemos crear muchas pulseras, como por ejemplo esta, que lo puse como hilo base y utilicé el hilo chino 1 milímetro para poder tejer esta pulserita. Entonces,
Sí se utiliza mucho, miren, hice esta también, lo hice con el hilo, cola de ratón. Claro, le puse unos separadores, creo que este tutorial está ahí en la página. Y le puse unos separadores para que se vea un poquito más llamativo los colores. Y como ustedes pueden ver, este hilo se utiliza mucho. Estoy viendo a ver si tengo aquí alguno otro de hilo. Tengo bastantes de cola de ratón, pero no los hace. No, a ver, acá hay otro. Miren, aquí hay otro. Que también este tutorial está en mi canal, lo pueden llegar a ver. Entonces, muy bonito los nudos, muy bonito que se ve. Pero la pregunta es, ¿sirve para vender? Pues debes de evaluar tu zona. Yo en mi zona vendo el puro hilo chino, no vendo este. Pero si en tu zona sí se vende, porque en otros países, como por ejemplo Colombia, creo que Costa Rica, en esos países utilizan mucho este hilo, se utiliza bastante y eso es lo que venden. Entonces, dependiendo la zona y dependiendo lo que quieras hacer. Entonces, este es otra opción, este tipo de hilo, y te quedan las pulseras pues un poquito más llamativas, los colores, porque pues se trabajan todo tipo de colores, así brillosos. Y en este caso, fíjense que también existe, estamos hablando de colores brillosos, también existe otro tipo de hilos, que estos hilos, este del cola de rata o ratón, lo consigues en las tiendas donde venden telas, por algo es, por eso les digo, o sea, el hilo chino no lo vas a conseguir ahí, pero todos los demás hilos sí los consigues. Y también venden este estilo de hilo que es brilloso, se parece al de cola de ratón, o sea, la misma material, pero obviamente viene diferente la forma en la que están hechos, o sea, este viene como labradito y este no, este viene simple. Entonces, también venden estos y yo sí he hecho pulseras que me han pedido de repente lo que es el rosa y el morado, que sean brillosos, y este lo utilizo porque si ustedes se fijan, este cola de ratón es circular, o sea, es redondo, es redondo, es redondo. Y este no, este es plano. Entonces, yo utilizo cuando me piden así un color. Si ustedes se fijan la diferencia, uno está redondo y el otro es plano. Este es como si fuera hilo chino, pero brilloso como el material del cola de ratón. Entonces, cuando me piden uno así brillosa, una morada, lila, azul, tengo de varios colores, puedo utilizar este y me va a quedar plana la pulsera. En cambio, cuando utilizo este cola de ratón, se ve diferente la pulsera. ¿Por qué? Por la estructura de cómo está hecho este hilo. Y como les digo, según la zona en la que ustedes trabajen, pues es el tipo de este es igual con hilo cola de ratón o de rata. Y este es un tutorial pequeño que hice de cómo hacer los nudos, pero es para que se den una idea de cómo se ven diferentes los colores combinados, ¿verdad? Entonces, este es otro tipo de hilo. Y por último, tenemos, y ahorita vamos a pasar a calcular la cantidad de hilo para las pulseras. Por último, tenemos estos tipos de hilo que vienen, que los venden también de diferente forma, que yo les subí un tutorial. Si ustedes se acuerdan de esta pulserita, es el último tutorial que yo les subí para hacerla. Si ustedes se fijan, yo aquí combiné el hilo chino, el base y el tejido lo hice de 1 milímetro. El base y el tejido lo hice de 1 milímetro, por eso me salió delgadita. Si ustedes se fijan, yo utilicé un tipo de doradito que también lo venden ahí en la tienda de hilos, de telas, ahí lo compré. Y me gustó y dije, pues voy a hacerlo y le voy a agregar este circulito que tengo y le puse la perlita en medio. Entonces ya formé este tipo de pulsera y si ustedes se fijan la estructura, miren lo que es cuando utilizamos el hilo chino. Cómo agarra diferente forma la pulsera a como utilizamos cualquier otro tipo de hilo. Entonces, estos también los venden ahí y lo que ustedes pueden hacer es que por lo regular, pues no vamos a tejer toda la pulsera con porque se va a ver, la verdad, muy,
muy llena, no se va a ver bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo podemos utilizar simplemente como vista, ¿verdad? Que se vea como algo vista, pero no toda la pulsera. Entonces, esto también se puede utilizar. Por eso les digo, cuando ustedes vean algún tipo de hilo, no significa que no se pueda hacer. Ustedes lo van a hacer y van a diseñar sus propias pulseras. Incluso en una ocasión, ustedes no sé si conocen este tipo de hilo, nada más que ahorita no tengo en la mente cómo se llama este tipo de hilo. Este lo usan para hacer gafetes. Si ustedes se han de dar una idea, que hay cordones que utilizan para poner aquí el gafet. Este tipo de hilo también lo utilicé en hacer un tutorial. Hice un short así leve de un tejido de hilos y se veía bien. Entonces, como tengo bastante material de este que compré cuando inicié, dije, pues lo voy a ocupar porque no me voy a esperar a estar haciendo gafet porque realmente no los utilizo o no estoy en esa área para vender. Y pues lo voy a utilizar para hacer pulseras y, oh sorpresa, que se veía muy bien. Entonces, esto es en cuanto a hilos. Vamos a entrar ahora sí ya en materia. Vamos a entrar en materia, ¿qué significa? Pues vamos a tener que aprender a saber qué es lo que vamos a calcular. Siempre tenemos que tener a la mano nuestra cinta de medir y tener dónde hacer cálculos al momento de nosotros querer sacar las medidas para nuestra pulsera. El primer paso que ustedes deben de tener siempre bien claro, va a ser el estilo de pulsera que ustedes van a hacer. Punto número 1 es el estilo de pulsera que van a hacer. Entonces, vamos a poner aquí. Número 1 es el estilo. ¿A qué te refieres con eso? Pudieran pensar, pues me refiero a la técnica que vamos a utilizar. Por ejemplo, fíjense, tenemos pulseras como esta, que en la mitad lleva algún tipo de dije. ¿Verdad que sí? Lleva algún tipo de dije. Y tenemos pulseras como estas, que no llevan nada, que nada más es el puro tejido. Entonces son dos pulseras muy diferentes. Son pulseras que llevan dije y son pulseras que no llevan dije. Por lo regular, esas son las dos categorías, que llevan dije y que no llevan dije. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué lo tenemos que tener bien en claro? Porque de ahí va a resultar la cantidad de hilo que yo voy a utilizar para hacer mi pulsera. Es decir, para empezar a saber cuánto es lo que vamos a manejar y una vez que ya decidimos cuál va a ser el estilo, tenemos que tener bien en claro que cómo se va a componer la pulsera. ¿Cómo que componer? Sí. Por ejemplo, esta pulsera trae un hilo base y trae un hilo que teje y trae un dije. Entonces yo voy a elegir hilo base, hilo que teje y un dije que va a ir en medio. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O tengo en cuenta que voy a hacer puro tejido, pero también voy a manejar un hilo base. Entonces, por lo regular, el 90% de todas las pulseras traen un hilo base. El 90%, si no digo casi el 100%, porque hay pulseras que el mismo hilo que teje lo utilizan como base y al final hagan de cuenta que queda así, y aquí le ponen algún tipo de broche, le ponen algún tipo de broche o le amarran un hilo y luego ya hacen el hilo base. Pero hay pulseras que no llevan hilo base, pero el 90% sí, y ese es el que yo quiero explicar. Entonces, el primer paso ya dijimos que es el estilo. Si la voy a hacer con dije o no la voy a hacer con dije. El segundo paso es que siempre tenemos que tener a la mano siempre la medida de la muñeca. ¿Por qué la medida de la muñeca? Porque de ahí va a depender la cantidad de tejido que yo voy a hacer y la cantidad de hilo que yo voy a ocupar,
que eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, voy a poner mi ejemplo, pero ustedes van a poner su ejemplo, o sea, con sus medidas. Es a lo que voy. Yo, por ejemplo, si yo me mido mi muñeca, yo ya sé que mi muñeca mide 17 centímetros. Entonces yo digo, si mi muñeca mide 17 centímetros alrededor, yo tengo que dejar un espacio para poder que entre mi pulsera en mi puño, porque si no, pues ¿cómo la voy a hacer? Entonces, yo tengo que dejar un espacio para que yo al momento de poner mi pulsera. Hola, Grace. Hola. Ay, discúlpele, el que dice Pablo es Grace. Ella es una gran amiga y siempre me apoya en el canal. Pues aquí estamos, Grace, explicando. Este tutorial vale oro, la verdad. No es porque lo diga yo, Grace, pero estoy explicando desde el principio y les va a servir mucho para aprender a sacar la cantidad de hilo. Aquí estamos. Ok. Bueno, entonces fíjense, siempre, como les digo, es obvio que la pulsera, excelente, Grace, excelente, bienvenida. Gracias por estar aquí acompañándonos. Siempre que tenemos una pulsera, es obvio que va a entrar aquí en nuestro puño. Esta medida es muy diferente a esta. Entonces, yo lo que voy a hacer es que estos 17 centímetros es esto lo que yo tengo. Entonces, yo ya definí que voy a hacer una pulsera sin dije. ¿Qué quiere decir? Que nada más va a ser el puro tejido. Ok, y yo sé que mi muñeca mide 17 centímetros. ¿De qué se compone una pulsera? Se compone de varias medidas. Les voy a decir por qué. En total, obviamente, mi muñeca mide 17, pero si ustedes se fijan, yo tengo que dejar un espacio aquí para un broche. Yo tengo que dejar un espacio para un broche para cerrar mi pulsera. Ese broche que nosotros vamos a hacer, independientemente si es de nudo plano, si es de barril o cualquier tipo de broche que lleguemos a utilizar, nosotros tenemos que tener conciencia de que ese broche va a ocupar un espacio en la muñeca. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque mi muñeca mide 17 centímetros, yo tengo que quitar de esos 17 un espacio para poder hacer un broche, que el broche me va a permitir a mí abrir mi pulsera y pasarla por el puño, porque esta es una medida diferente. Entonces, el broche me permite pasar mi pulsera por mi puño para poder yo ajustar mi pulsera. Aquí viene un consejo. ¿Cuánto voy a dejar para el broche? Entonces, yo ya sé que mide mi muñeca 17 centímetros. La circunferencia de mi muñeca son 17. Yo le voy a quitar, por lo general, siempre se deja 2 centímetros para el broche. Entonces, yo lo voy a rebajar. Yo voy a decir 17 menos 2 me da a 15 centímetros. Quiere decir que todo lo que voy a tejer tiene que tener una medida de 15 centímetros. ¿Ok? Bueno, sobre esos centímetros vamos a trabajar ya sea la pulsera completa como esta o la pulsera que lleve algún tipo de dije. O sea, primero estoy explicando la cantidad de tejido que vamos a usar. Ahorita vamos a irnos a la cantidad de hilo, que es diferente, que voy a cortar para tejer esto. Es algo muy diferente. La cantidad de tejido a la cantidad de hilo que voy a utilizar para tejer mi pulsera. Es algo muy diferente. Entonces, una vez que yo ya decidí si le voy a poner o no le voy a poner dije, tiene que estar dentro de esos 15 centímetros. Si, ahí va de nuevo, fíjense.
La decisión de poner o no poner dije tiene que estar dentro de la medida que voy a utilizar para realizar el tejido de mi pulsera. Entonces, si no va a llevar ningún dije, ¿cuánto voy a tejer? 15 centímetros. Vamos a ver para que vean esta pulsera que yo hice. Vamos a ver un ejemplo. Acuérdense que dejamos 2 centímetros, pero quizás nos podemos llegar a pasar un poquito más y no pasa nada porque yo dejé 2 centímetros. Entonces, bien puedo hacer 15 y medio o 16, según lo que yo quiera, pero nunca pasarme lo largo del broche para poder que me den los 17 centímetros. Porque si nos pasamos de 17 centímetros el tejido y el broche, nos va a quedar aguada la pulsera y no es una pulsera tejida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ustedes se fijan, mira, aquí más o menos voy a decirle cuánto hice esta pulsera para que vean un aproximado. Ay, ¿por qué tanto? Hice 17, pero no, espérense. Vamos a juntarla. Casi la tejí, no puede ser porque mi muñeca mide 17. Pues casi hice 16 y medio, o sea que el broche tuve que haberlo hecho más cortito, lo hice de 1 centímetro, pero pues me quedó exacta, entonces mide un poquito más mi muñeca, porque miren, me quedó exacta. Ahí está, me quedó exacta, entonces déjenme medir mi muñeca. Yo estoy con que mido 17 y quizás mide más, ya aumenté, pues o sea, ya me hice más llenita. Según yo 17, a lo mejor ya estoy más llenita. Hijo, eso. A lo mejor sí, ya pasé. No, pues sí, bueno, 17, sí, 17. Pues 17. Entonces, todo lo que vayamos a tejer, mire, vamos a ver esta. Todo lo que vayamos a tejer tiene que estar dentro de la medida de nuestra pulsera. Mire. Por ejemplo, esta sí tejí 15. Y en el broche, pues hice un poquito menos, no hice 2 centímetros, pero mide 15, por eso me queda un poquito más de espacio. Y yo debí de haber tejido un poquito más de broche para poder que me cubra un poco más mi muñeca. Entonces, fueron 15 centímetros y dejé 2 del broche, hice cuando mucho 1 centímetro, debí de haber hecho un poquito más para que me quedara un poco más grande el broche y me tapara más mi muñeca. Entre más exacto lo hagamos, que nos tape la muñeca, mejor calidad estamos haciendo la pulsera, porque así como le ven ustedes este pedacito, así se ve muy mal, la verdad. Entonces yo este broche debí haberlo hecho un poquito más grande, pero ya sé por qué no lo hice más grande, porque esta pulsera yo la hice para vender, nada más que nunca vinieron por ella. Y la hice con la medida de la persona, porque yo les pido la medida. Entonces, como ella era de menos, ya me acordé, esta pulsera no vinieron por ella y pues yo igual, pues cuando de repente no vienen por las pulseras, pues yo las guardo. Por eso es que la hice más pequeña, con el broche más pequeño, porque ella mide un poquito menos, que yo medía 1 centímetro menos. Por eso es que hay más espacio. Pero yo debí de haber hecho cuando mínimo 1 centímetro y medio. Exacto, dice, es decir, si es el nudo plano, es más exacta que las que se hacen más con más hilos o bien esferas, exactamente. Agregas 0,5 o 1 centímetro extra, exactamente. Así es. Entonces, fíjense, si nosotros vamos a agregar, ahorita ya estamos viendo qué cantidad vamos a tejer. Estamos con el tejido, ahorita vamos a cortar ya el hilo y vamos a hacer una pulsera de ejemplo para que ustedes vean. Entonces, ustedes, si se dan cuenta, por lo regular, los dijes, pues siempre van en el centro, no van a ir a calorilla. Bueno, hay algunos que les gusta, ¿verdad? Que vaya a lo mejor aquí algún pedacito, algún dije o algo, pero por lo regular van en el centro. Entonces, si van en el centro, a mí me indica que esos 15 centímetros que yo voy a tejer, yo tengo que partirlos, esos 15 centímetros, entre 2 para que me dé el centro donde tiene que ir mi dije. Entonces, esos 15 centímetros entre 2 me da a 7,5 y 7,5 me da a 15.
Pero si ustedes se dan cuenta, todo tipo de dije, cualquier tipo de dije ocupa un espacio en la pulsera. Y ese espacio es una medida. Entonces, yo ahorita, porque ya tengo esta tejida, pero si no la tuviera tejida, yo lo que hago es que coloco mi dije aquí, o sea, yo les estoy enseñando para saber cuánto es la cantidad de tejido que voy a hacer de cada lado. Entonces, yo voy a acomodar en el hilo la corona con los dos separadores y voy a ver la cantidad de medida que me ocupa hacer esto. Y la cantidad aproximada es, puedo decir que es 1,5 centímetros, ponle 2 centímetros, ponle 2 centímetros. Entonces, quiere decir que de estos 15 centímetros, fíjense, de estos 15 centímetros, 2 centímetros ocupan mi dije. De estos 15 centímetros que yo voy a tejer, 2 centímetros ocupan mi dije. Y estamos hablando de que estoy poniendo un dije, pero hay personas que ponen nombres. Permítanme. Por ejemplo, hay personas que les gustan las pulseras con iniciales. Vamos a poner un ejemplo, que la persona ocupa 4 letras. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Que la persona va a ocupar 4 letras y no le voy a poner separador, nada más voy a poner letras. Entonces, yo voy a medir cuánto espacio miden esas letras y esas letras miden 3 centímetros. Entonces, de los 15 centímetros, yo le voy a quitar 3 centímetros, 3 centímetros. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tejer, en vez de dije, voy a poner la palabra nena o tita o el nombre que ustedes quieran ponerle, estas pulseras son muy vendidas, las de nombre, para que sepan, esto es importante. Entonces, quiere decir que estas me van a ocupar 3 centímetros que yo le tengo que restar al resto del tejido. ¿Por qué? Porque aquí no las voy a tejer. Este espacio de estas iniciales no van tejidas. Va tejido lo que sale de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo que medir cuánto voy a tejer. Entonces, ¿qué es lo que hago? A 15 le quito 3 centímetros y me da un total de 12 centímetros. Esos 12 centímetros yo tengo que dividirlos porque después del nombre va el tejido aquí y va el tejido acá. Entonces, esos 12 centímetros yo los voy a dividir entre 2, que quiere decir que esos 12 centímetros entre 2 me da un total de 6 centímetros. Entonces, yo voy a poner el nombre de la persona, voy a tejer 6 centímetros de un lado, voy a tejer 6 centímetros del otro lado, más los 2 del broche, me va a dar un total de 17 centímetros. Va de nuez. Ocupa un espacio, lo mido, lo resto, después de haber quitado lo del broche, lo resto el resultado y lo que me dé lo tengo que dividir porque va a ser tejido por ambos lados. No es un solo tejido, está separado porque viene el nombre. Y a mí me salió en 6 centímetros, entonces voy a tejer 6 y 6 son 12 y 3 son 15 y 2 del broche son 17 centímetros, que es una pulsera exacta personalizada, porque la estamos haciendo al tamaño que nos están dando, ¿ok? Eso es cuestión de tejidos. Aquí todo tipo de pulsera, ya sea que le quieran poner, por ejemplo, esta, que lleva una corona, aunque sea de perlas, pero que lleva una corona, siempre la corona, como ocupa muy poco espacio, las perlas son todas igual, tanto la luneta como estas tienen el mismo tamaño que una perla como esta. Entonces, lo único que hice fue que aquí a los 15 yo lo dividí entre 2 y en el 7.5 puse la corona, porque esta es la que me importa que vaya centrada. Las perlitas, lo demás, el acomodo, no pasa nada, porque todas son del mismo tamaño,
pero sí la corona tiene que ir en el centro. Entonces, en los 15 centímetros, yo tuve que ver que fueran 7.5, pongo la corona y lo demás lo pongo otro 7.5 con las demás perlas, y así es como hago este tipo de pulsera. Aquí lo importante es la corona, que vaya exactamente en la mitad, que ocupe la mitad. ¿Por qué? Porque estas perlas, como todas miden lo mismo, igual que las lunetas, pues no pasa nada. Pero sí la corona para que quede en el centro, ¿ok? Y si uno le hace así, miren aquí, obviamente este es mi centro, aquí viene, ya empieza aquí a correr y tiene que estar igual, miren, ahí está. Tienen que quedar igualitas, pero la corona en medio. La corona tiene que quedar en medio. A ver si se ve. Y esto es el acomodamiento, tanto si es tejida o no es tejida, tenemos que saber cuánto es lo que vamos a hacer de cada lado para que nos quede con los 2 centímetros del broche y nos quede una pulsera personalizada. Entonces, aquí ya les expliqué cómo van a calcular ustedes la cantidad de tejido que van a hacer, tanto con dije como no dije. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no todas las pulseras llevan dije y no todas las pulseras pueden ser también de nombres. Mira, ahorita como por ejemplo, cuando hice el tutorial de esta pulsera, tuve que calcular para poder poner este balón en el mero centro según el tamaño. Hagan de cuenta que yo lo que medí fue el balón. Yo chequé cuánto medía, medía 2 centímetros. Entonces, a los 15 yo le quité 2 centímetros, que fue esta cantidad, que fueron 13, lo dividí entre 2 y entonces tejí 6.5 y 6.5. Y 2 del broche ya me dio los 17 centímetros para la pulsera. Y estos 2 centímetros es lo que ocupa este imán. Entonces, los imanes por lo regular son de 2 centímetros los que ocupamos. Entonces, ya les enseñé cómo van a calcular ustedes la cantidad de tejido. Ahora viene lo importante, miren, la cantidad de hilo. La cantidad de hilo es importante que sepamos porque por lo regular el hilo en muchas ocasiones pues sí es un costo económico. Por ejemplo, esto es lo que me cuesta, este carrete, que en realidad está económico porque sí trae muchos metros. Y este es el hilo base, el de 1 milímetro. Y por ejemplo, este es lo que me cuesta, que es el hilo chino que teje. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuánta cantidad de hilo vamos a cortar? Ok, primero que nada, ya les mencioné a ustedes que por lo regular las pulseras siempre van a llevar el 90% el hilo base y el hilo que teje. Aquí tenemos que diferenciar igual una pulsera que trae un dije a una pulsera que no trae dije. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿cuánto vamos a cortar? Si ustedes se fijan, esta pulsera que me queda exacta, a mí que me queda exacta, tiene un hilo que cuelga. Yo así lo llamo, el hilo que cuelga. Este hilo que cuelga no es cualquier hilo, es un hilo muy importante, porque al momento de abrir nuestra pulsera, este hilo nos permite que nuestra pulsera entre por nuestro puño. Si no tuviéramos este hilo que cuelga, obvio que la pulsera nunca entraría, porque esta pulsera, como me queda exacta, pues ¿cómo le voy a hacer para poder que entre? Necesito un hilo extra para poder que al momento de abrirla pueda entrar mi pulsera en mi puño. Entonces, fíjense bien, vamos a ver qué cantidad de hilo vamos a estar trabajando, para calcular el hilo base. Por lo regular, nosotros tenemos nuestra medida, que en este caso son 17 centímetros, que esa es nuestra circunferencia, que es la circunferencia de toda nuestra muñeca, son 17 centímetros. El hilo base, mientras no esté incluido en los nudos,
Por eso es bien importante tener definido qué estilo vamos a usar, porque por lo regular, mire, por lo regular, esta pulsera que son de florecitas, ustedes se van a topar muchos tutoriales de este tipo de pulseras que son de flores. El hilo base sí está involucrado en el estilo. Pero supongamos que yo voy a explicar que no está involucrado. Entonces, como no está involucrado en el estilo, ¿qué hilo era ese? El de 300. Es el hilo chino de 1 milímetro de grosor. El de 1 milímetro. Este es el costo. Sí me dura para bastantes pulseras para vender, bastante, sí me dura bastante, trae bastante, pero obviamente es del mismo ancho que este. O sea, es el mismo, como el mismo carrete, pero este es súper, súper, súper económico, a diferencia de este. Este vale 100 pesos y este vale 300. Entonces, por eso les digo que cuando hacemos las pulseras con el hilo que vamos a utilizar, la calidad siempre se va a ver bien reflejada en el tipo de pulsera que estemos entregando. Porque la verdad, díganme si no, en la calidad de esta pulsera a esta pulsera, pues nada que ver, la verdad. Y este es el barato y este es el caro. Entonces va a depender mucho de la calidad. Entonces, fíjense, vamos a volver. Como esta pulsera, mi hilo base, no está involucrado en el estilo que yo elegí, simplemente se utilizó como base y el que tejió fue el hilo chino 1.5. Entonces, quiere decir que yo voy a utilizar esos 17 centímetros de hilo base para cubrir toda mi muñeca. Pero esos 17 centímetros necesito un extra para poder que entre por aquí, que es el hilo que cuelga. Entonces, yo voy a tener aquí los 17 centímetros y la pregunta es, ¿cuánto hilo dejo extra para poder que mi pulsera entre por mi puño? Por lo regular, esto es un aproximado, esto lo tienen que calcular ustedes, un aproximado, se deja entre 8 o 10 centímetros. Hay personas que no les gusta que esté muy largo el hilo, pero el problema es que si lo dejamos corto, corremos el riesgo de que no le entre la pulsera por el puño. Entonces, más vale prevenir que después tengamos que volverla a hacer. Entonces, yo por lo regular dejo entre 8 a 10 centímetros, pero recuerden, estamos calculando la cantidad de hilo para la base. Entonces, a esos 17 centímetros yo le voy a sumar 10 centímetros de un lado y 10 centímetros de otro lado, un aproximado. Entonces, quiere decir que yo voy a cortar 37 centímetros de hilo base. Pero ojo, el hilo base lleva un nudito al final, obvio, para que no se desliche y tampoco no se vaya a salir de nuestro nudo base. Entonces, quiere decir que aunque sea un nudo mínimo, ocupa un espacio y ocupa una cantidad de hilo. Mi recomendación en todos estos años que he vendido pulseras es, y siempre lo he dicho en el otro canal y en los videos, nunca trabajes tan exacto porque corres el riesgo de que no te quede la pulsera. Y les digo porque en una ocasión, en un en vivo, no entraba la perlita y yo estaba queme y sucedió que quemé tanto que por cortar menos hilo ya me andaba, ya no estaba quedándome la pulsera. Entonces, ¿qué les cuesta cortar un poquito más? Si yo voy a cortar como hilo base que no está involucrado en el tejido, mi circunferencia más lo que le voy a dejar, pues vamos a agregarle otros 20 centímetros más, no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo para que siempre utilicen y que les quede? Porque fíjense, yo mido 17 y yo les estoy explicando con mi medida, pero quizás su muñeca no mida 17, quizás mida 13, quizás mida 21, porque obviamente hacemos pulseras también para pequeños que pueden ser medidas entre 12 centímetros,
¿verdad? Porque están delgaditos y tienen muy chiquita la muñeca, entonces no se lleva tanto hilo, pero yo les estoy explicando cómo calcularlo con su medida. Esta es mi medida, pero ustedes van a poner aquí su medida. Pero a esto siempre agréguenle unos 20 centímetros más. Entonces estamos hablando de unos 57 centímetros. Redondéenlo, unos 60 centímetros. Entonces, unos 60 centímetros siempre utilicen como hilo base y estoy hablando de un solo hilo. Si yo la voy a hacer doble, que eso es lo que yo siempre les voy a recomendar, que todas sus pulseras lo hagan doble. Si ustedes lo van a hacer doble, entonces van a hacer 60 y 60, 120. Si la van a hacer de un solo hilo, como esta, pues voy a cortar 60 centímetros porque nomás la voy a hacer de un hilo. Pero yo siempre recomiendo que la hagan doble porque dura más la pulsera. Pero hay personas que les gusta que sea así delgadita, bueno, pues así delgadita la hacen. Pero por lo regular yo siempre pongo hilo doble. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vamos a cortar? 60 centímetros. Si no lleva dije. Ahora, vamos a ver cómo vamos a calcular una pulsera que lleve dije. Que lleve dije como estas, que va en medio. Como ustedes verán, obviamente está particionada en dos. Entonces, quiere decir que esos 60 centímetros, pues 30 son de un lado y 30 son de otro. Pero, fíjense, existen, existen dos tipos de hilo base. Déjenme primero decirle los dos tipos de hilo base. El hilo base que va en toda la pulsera, es decir, que no tenemos que cortarlo, como por ejemplo no tenemos que cortarlo porque el hilo base es transversal, o sea, no se corta, sino que pasa por en medio del dije y viene hacia acá. Vamos a utilizar esta medida. Por ejemplo, el hilo base de esta pulsera es también transversal, no se cortó. ¿A qué me refiero con cortar? A esto, por ejemplo. Yo en esta pulsera, aunque utilicé este tipo de listón, se me pasó mostrárselos, que también con listón podemos hacer nuestras pulseras. Si ustedes se fijan, aquí está cortado el hilo base. O sea, el hilo base no va a pasar por nuestro dije, sino que viene aparte, viene cortado. Entonces, se supone que yo voy a trabajar 30 centímetros y 30 porque son 60 centímetros así. Y si yo quiero trabajar la mitad, pues son 30. Aquí son 30. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Que si yo corto 30, al momento en que yo lo pongo aquí, ya no van a ser 30, van a ser 15, porque estoy doblando los 60 centímetros. Y eso yo no les recomiendo que hagan eso. Entonces, yo lo que les recomiendo es que si ustedes saben que, por ejemplo, vamos a cortar el hilo de 60, corten los dos hilos de 60 y uno lo van a utilizar en un lado de 60 y otro lo van a utilizar en otro lado de 60, que al doblarlo, pues esto va a ser 15 y esto va a ser 15, porque estamos doblando nuestro hilo base, porque no es transversal. Cuando es transversal, o sea, que pasa por el dije, como estos, como que pasa por nuestro dije, porque atraviesa nuestro dije, entonces vamos a cortar los dos hilos de 60 y los ponemos juntitos y ahí está. Pero cuando nuestro dije corta nuestra pulsera, que la corta en dos, como quiera los voy a cortar los dos hilos de 60 centímetros, pero voy a utilizar uno en cada lado y me va a dar 15 aquí y 15 acá. ¿Ok? Esto es por el diseño que estemos utilizando. Si ustedes se fijan, el diseño es lo principal para poder saber cuánto hilo vamos a usar. Entonces, yo les explico ahorita lo del hilo base. Ya lo vimos. Si estamos utilizando algún dije que corta nuestro hilo base, como o algún dije que nuestro hilo base atraviesa nuestro dije y que no pasa nada y que no está involucrado en el nudo. Es simplemente el que soporta nuestros tejidos.
Dice, los 10 centímetros son o sin son los nudos finales, pues cada nudo puede llevar 1 centímetro. Exactamente, vuelvo a explicar, muy buena pregunta. Vuelvo a decir, acuérdense que yo estoy dejando 17 centímetros más 10 son 37. Pero como voy a poner un plus, un extra de 20 centímetros más, aquí estamos considerando el nudito en la parte final o porque a veces lo pongo doble. Sí, ya sé, este está está hermosa, está la acabo de hacer, está en un short y se acaba de publicar hoy en mi canal principal. Es rápido, pero tengo el tutorial despacio. Como quiera, no es, bueno, no es muy laborioso, pero el tutorial lo voy a editar para subirlo. Pero en short está cómo hacer esta florecita y cómo le puse estos cordones. Estos cordones yo los compré el año pasado y ahí los tenía. Entonces, como ya mero entramos en septiembre, pues dije, pues vamos a hacer una pulsera con estos y se ve espectacular. Realmente el video que edité lo subí hoy, el short, en mi canal primario, el principal, y pues se ve espectacular los colores rojo y verde, y miren qué bonita quedó. Entonces, como vemos, el hilo base aquí está cortado. ¿Por qué? Porque aquí no lleva, pero aquí sí lleva. Ok. ¿Cuánto vamos a tejer? Ahora sí viene la pregunta del millón. Miren. Ustedes como espectadores y nosotros como creadores siempre tratamos de darle las especificaciones al principio de todos los tutoriales. Ustedes se van a meter en un video y van a ver especificaciones de corta tanto hilo base y tanto para el hilo que teje. Yo siempre doy un aproximado porque es obvio, y esto lo tienen que tener ustedes bien claro, de que nosotros como creadores no sabemos cuánto mide la muñeca de ustedes. O sea, no sabemos. Entonces nosotros tenemos que dar un rango más o menos de que nosotros consideremos que les pueden salir sus pulseras. Por eso cuando ustedes vean un video y de repente no les sale poniendo la cantidad de hilo, no es que la persona lo haya hecho mal el video, no, o que hayan calculado mal el hilo. Lo que pasa es que imagínense, para saber las medidas de todos, pues va a estar bien difícil dar una medida exacta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Doy un aproximado y se los voy a decir cómo. En cuanto al hilo base, ese no cambia, así se calcula, ¿verdad? Siempre y cuando, vuelvo a repetir, no esté involucrado en los nudos. Aquí sí está involucrado y por lo tanto en este video yo puse una cantidad de hilo base superior. ¿Cuánto puse? De hilo base, lo más probable es que yo haya puesto unos 120 centímetros porque está involucrado en el hilo base, más aparte el que teje. Por eso les digo que es bien importante que ustedes ya tengan el diseño que van a hacer para poder que sepan cuánto van a utilizar. Por lo regular para estas pulseras, dependiendo la medida de la muñeca y dependiendo cómo vamos a hacer, es la cantidad de hilo que vamos a cortar. Cuando estamos hablando de una pulsera que no lleva dijes, y esto es que les quede, o sea, ojalá que lo deje bien claro, así es, así es, Grace. Esta pulsera, pues genial por los colores. Y esta también la venden en la tienda donde venden telas, venden este listoncito y me gustó. Y tiene una sensación muy rica porque está hecho, la tela como que está muy bonita o hecho, y pues me gustó. Entonces, fíjense, si ustedes van a hacer este tipo de pulsera, que no lleva dijes, por lo regular se lleva mucho hilo, porque no es lo mismo tejer nada más un pedazo a tejer toda la pulsera. Y para que nos quede una pulsera así, por lo regular, yo les digo que corten, por decir, esta llevaba 2 hilos. Bueno, lleva uno completo y ese uno completo se dobla en 2. Acuérdense, la medida que uno da, obviamente el hilo se dobla en 2. ¿Cómo es eso? Sí, por ejemplo, para este tipo de pulsera, para que sea de un solo, de un solo tejido, yo por lo regular corto 170 centímetros para que no me vaya a faltar por mi muñeca. Pero con esos 170 centímetros, acuérdense que yo lo que voy a tejer no son 17,
Yo lo que voy a tejer son 15 porque le tengo que dejar el lugar para el broche. ¿Verdad que sí? Bueno, entonces, por lo regular, los 170 centímetros me abarca tejer mi pulsera de 15 centímetros y pueden poner un poquito más, o sea, de lo que ustedes vayan a tejer, unos 18 centímetros, les puede salir con tejer, con cortar. Esto es para el tejido, ¿verdad? Esto es para el tejido. El tejido. Un aproximado para las pulseras sin dije, yo corto un hilo entre 160 a 180 centímetros para que me quede mis 15 centímetros y con esto te sale un tejido hasta unos 18 centímetros aproximadamente, según el diseño que estés haciendo. Entonces, si yo mido este y yo corto 160, no significa que yo estoy cortando 160 y 160, no. Estoy haciendo un solo corte de 160 para poder hacer mi pulsera y aquí voy a tener 80 y 80 que me forman los 160. Si yo corto 180 centímetros, aquí voy a tener 90 centímetros y 90 centímetros. Y esto es dependiendo el estilo. Ahí sí, ustedes para el tejido tienen que ir con la experiencia, no hay más, no hay más, sabiendo cuánto hilo van a cortar, porque yo les puedo decir, sí, con esto le sale, y a lo mejor su muñeca es más gruesa, o a lo mejor es más delgada. Esto es demasiado. Si tu medida es más delgada, esto realmente es mucho. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues le vas a disminuir. Corta unos 120 centímetros si tu muñeca es delgada y van a ser 60 y 60 si tu muñeca es delgada. O puedes, bueno, esto es para cuando la estamos haciendo completa. Por eso les digo, el hilo que teje es diferente al hilo base. El hilo base siempre va a ser igual. La cantidad va a ser igual, cómo calcularla. Pero esto sí va a variar. Y varía por el estilo, varía por lo que vas a ocupar, cómo la vas a hacer. Claro que va a variar. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre cortar el hilo de una pulsera así a una pulsera que lleva dijes. ¿Cuánto voy a cortar entonces para hacer este pedazo? Como ustedes se dan cuenta, pues es obvio y es claro que es diferente la cantidad y diferente el tejido. Este tipo de tejido, por abrazar el hilo base, se lleva más hilo que este. Entonces, por eso les digo que sí tiene mucho que ver el estilo. Pero entonces, ¿cuánto voy a calcular para hacer esta área? Si estamos trabajando un aproximado de 15 centímetros, no se lleva mucho. Yo por lo regular con el dije, porque acuérdense que tiene mucho que ver el tamaño del dije para saber cuánto es lo que voy a tejer aquí. Yo aquí voy a tejer, había yo sacado que iba a tejer 6 centímetros, acá está, que iba a sacar 6 centímetros si mi dije mide 3 centímetros. Si mi dije mide 2, pues entonces yo voy a tejer 7.5 de cada lado. Perdón, si mide, son 13, entre 2, 6.5 de cada lado. Si el dije mide 2 centímetros, un poquito más. Si mide 3 centímetros, voy a tejer 6 centímetros. Por lo regular, cuando yo hago esto, corto un hilo de 60 centímetros. Y al cortar los 60 centímetros, yo al doblarlo y empezar a tejer, quiere decir que aquí hay 30 y aquí hay 30, para que me den los 60 centímetros. Y por lo regular esos 30 centímetros o 60 centímetros de todo el hilo, me sale un aproximado de 6 centímetros o 7 centímetros de tejido de cada lado. Entonces, no hay una fórmula exacta para decirle la cantidad exacta de tejido, de hilo para tejer, porque va a depender mucho el estilo que ustedes elijan. Pero sí les puedo decir un aproximado. Si llegan a tener algún tipo de dije que ocupen unos 2 centímetros o 3 centímetros, pueden llegar a cortar 60 centímetros de hilo para hacer los lados, para un aproximado de unos 15 centímetros de tejido.
A ver, permítame. Entonces, como les digo, sí es importante. Es importante saber cuánto es la cantidad de tejido que vamos a hacer y el estilo, porque obviamente sí es diferente. Mire, por ejemplo, cuando hice el tutorial de esta pulsera, como trabajé el hilo delgadito para hacer esta pulsera, me llevé mucho hilo. ¿Por qué? Porque el hilo que yo estaba haciendo este diseño, al estar haciéndolo y al estar abrazando la perlita, imagínense, el hilo viene y abraza, y lo viene y abraza acá y recorre todo este espacio. Y el hilo que está aquí recorre todo este espacio para poder ir formando la trenza. Entonces yo aquí corté, si mal no recuerdo, cada color, o sea, aquí fueron 2 colores, cada hilo, fueron 4 hilos de 100 centímetros, creo, de 100 o 120 centímetros para hacer esta pulserita de 15 tejido. Entonces, imagínense, si se lleva, por eso se lleva la cantidad de hilo. Y también mucho depende, fíjense bien, qué bueno que tomé esta pulserita, porque mucho depende si vas a hacer la pulsera, el tejido, si la vas a hacer con este hilo semigrueso o la vas a hacer con el hilo delgadito. Si la vas a usar con el hilo delgadito, estamos hablando de que se va a llevar más hilo. Se va a llevar más hilo. Obvio. ¿Por qué? Porque el hilo delgadito ocupa menos espacio al momento de tejer. Ahorita no tengo aquí una con hilo delgado porque por lo regular no tejo con hilo delgado. Siempre tejo con el hilo semigrueso. Pero hay personas que les gustan muy exquisitas las pulseras como esta. Simplemente vean la diferencia. Aquí son 2 hilos y vean esta, es un solo hilo. Vean la diferencia, cómo está. Entonces hay muchas personas que les gusta así delgadita y hay muchas personas que les gusta semigruesa. Entonces sí tiene mucho que ver el grosor del hilo, ¿verdad? Ahí sí hay que apegarnos un poco al tutorial de lo que la cantidad de hilo que nos dicen y verificar cuando lo estemos haciendo si esa cantidad de hilo nos sirve a nosotros para hacer nuestras pulseras. Y ya con la experiencia, miren, yo sé que siempre estamos esperando a que nos den exactamente las instrucciones para hacer algo, pero mi consejo es, no le pongan límite a su creatividad por un hilo. ¿Cómo es eso? Sí. No porque te digan, usa este hilo, ya no voy a usar hilos diferentes. No porque te digan, utiliza nada más esto y este tipo de, ya no voy a usar otras cosas diferentes. No. Por ejemplo, esta. Pues este es ¿cómo se le llama? O sea, no es hilo, ay, se me fue, listón, es un listón. ¿Y quién me dice a mí que no puedo usar un listón? Pues claro que sí puedo. Entonces, no se limiten a lo que ustedes ven en los videos. Ustedes nada más copien la técnica. ¿Cuál es la técnica? Hacer las florecitas. ¿Cuántas voy a hacer? Pues mira, la del tutorial puso 3, pero yo no me voy a poner una. O la del tutorial puso 3, pero yo voy a poner 5. O la del tutorial puso 3, pero yo voy a hacer toda de florecitas. O sea, ¿por qué no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues nada más voy a copiar la técnica, cómo hacer esta florecita. Y yo voy a desarrollar mi capacidad creativa. La bisutería, eso es. Hállenle el punto clave de lo que es la bisutería para que ustedes tengan una gama de creaciones diferentes, de estilos, y ahí es donde ustedes van a pegar para vender sus pulseras, porque los estilos que ustedes van a desarrollar no los van a tener cualquiera. Ustedes hagan sus propios estilos, utilicen la técnica del video, pero mejórenla con materiales, con dijes, hagan eso y les va a ir muy bien. Cuídate, Grace. Gracias por estar aquí. Yo igual ya terminé. Entonces, este es mi tutorial. Iba a ser una pulsera, pero como no me quiero extender mucho, ¿qué les parece si posteriormente me voy a poner ahí donde dice comunidad, voy a organizarme para hacer una pulsera paso a paso para que aprendan a hacer el nudo principal? El nudo, fíjense, ustedes deben de conocer el nudo principal
Gracias, Grace, gracias. Abrazos, abrazos. Ustedes deben de conocer el nudo principal de cualquier pulsera. Cuando ustedes sepan manejar ese nudo, el principal, cualquier video que ustedes vean, se les va a facilitar bastante hacerlo. Porque ustedes al copiar la técnica ya tienen la lógica desarrollada de esa pulsera, de ese tipo de nudo. Y entonces de repente llega alguien y les presenta algún tipo de nudo, como por ejemplo se les va a facilitar, fácil. ¿Por qué? Porque ya aprendieron lo básico. Lo básico es lo que yo les estoy mostrando. Entonces, si ustedes gustan, la otra semana voy a calcular qué día me voy a anunciar ahí de donde dice comunidad y hacemos un en vivo para que ustedes tengan sus preguntas y yo írselas contestando conforme va avanzando el tutorial y explicarles cómo hacer el nudo principal y ahí mismo vamos cortando los hilos y calculando para que vean ustedes lo que se lleva para no extendernos ahorita y que puedan realizar este tipo de pulseras que se les va a facilitar porque ustedes ya desarrollaron la capacidad de hacer el primer paso, que es el primer nudo, y posteriormente estos nudos que son macramé y demás, se les va a facilitar bastante el hacerlo, ¿ok? Por mi parte es todo. Si les gustó, no se olviden de darle like, comparten y me dejan ahí sus preguntas. En el primer comentario les voy a dejar el link de mi canal primario y si ustedes se quieren suscribir allá, porque tengo bastantes videos que les pueden ser útiles, sobre todo en los en vivos, para que ustedes, así como ahorita lo platicamos, puedan aprender más a desarrollar su capacidad de creatividad. Nos vemos, les mando un fuerte abrazo. Gracias por haber estado. Su amiga Judith les da las gracias. Bye, bye.